Capítulo 9. Así las cosas. Un par de días en aquella extraña fortaleza le sirvieron a Andrej para darse cuenta de la interacción de los piratas con sus familias. Porque eso eran. Los habitantes de la casona frente al mar tenían relación con los de la villa. La descripción de bandidos sanguinarios, despiadados y crueles estaba muy lejos de ser una realidad. Vaya, ni siquiera existía una cueva de la calavera. Nedra era la madre de Uber, Charla y Tanis, una mujer de carácter fuerte que hasta la misma Lian respetaba. Se había convertido en la principal defensora de Andrej. Lo protegía como si de su hijo se tratase, sin traspasar los límites establecidos por su capitán. Lo procuraba en las comidas, incluso le había reservado un lugar en su casa. Sin embargo, Andrej prefirió permanecer con Yevan, a pesar de las incomodidades, para vigilar el proceso de Grover. La organización de la villa era perfecta. Cada familia vivía en una construcción separada. Sus casas contaban con una sola habitación que en lugar de camas tenía hamacas, que resultaban ser más cómodas de lo que parecían. La cocina, lugar donde Nedra reinaba, era comunitaria, un punto de reunión que a todas horas tenía movimiento. No había horarios para acercarse a pedir alimentos. Siempre había algo dispuesto para quien lo necesitara. Solo había un momento en el que la mayoría se reunía, la cena. Se trataba de una verdadera tertulia. El clima tropical de la isla les ayudaba con ciertos cultivos, la mayoría frutas, pero no eran suficientes para mantener a sus habitantes. El príncipe aprendió que los piratas no llevaban joyas ni oro. Tampoco es que pudieran hacer mucho con esa clase de tesoros en un lugar como aquel. El fruto de sus asaltos era intercambiado por semillas, granos, medicamentos, telas, instrumentos de trabajo, cualquier cosa que los habitantes de la villa requirieran para sobrevivir. Por donde se viera, la actividad de los piratas era ilegal, aunque su objetivo fuera darle un poco a esas personas que lo han perdido todo, necesidades que dejaron de ser cubiertas cuando los reinos les dieron la espalda. Si bien los reyes de Aurea no eran culpables directos de la desgracia de esas familias, los habitantes de sus naciones, con sus costumbres e ideas, los llevaron a huir del continente. Después de haber convivido con ellos, Andrej no podía pasar por alto la situación. La forma en que tuvo conocimiento de la situación no había sido la mejor, pero al menos ahora sabía que algo pasaba, y él tenía el poder de cambiar las cosas, aunque primero debía salir del problema en que estaba metido. Su Majestad, le he fallado. Grover había recuperado la conciencia. Sin embargo, su condición todavía era delicada. Se mantenía postrado en la cama bajo los efectos de los sedantes que Yevan le suministraba. No es tu culpa. No esperábamos un ataque de tal magnitud. Nadie se atrevería a atentar contra las casas reales, y míranos aquí. Si pudiera levantarme, podríamos buscar la manera de que usted huyera. Nos vamos todos o nadie se va. No los voy a dejar atrás. Si ellos nos quisieran muertos, créeme que no estaríamos aquí. Quisiera poder hacer algo para ayudarlo. Nada, Grover. Por ahora no podemos hacer nada. Confía en mí. Primero necesito saber qué han hecho con Lyra y después... Andrej no tenía claro qué seguiría después. Estaba atrapado en una isla, en quién sabe dónde. Todas las noches elevaba una plegaria al padre para buscar su ayuda, una señal de que todo estaría bien. Al menos Grover se había salvado, y él, a pesar de las constantes burlas de los piratas, no tenía mayores heridas, y éstas se estaban curando. Por ahora necesito que descanses y recuperes fuerzas. No hagas nada sin que yo te lo pida. Debemos ir con cuidado. Ellos no se andan con juegos. Capítulo 10. Te reto a un duelo. Habían pasado un par de días desde su regreso a la casona. Lian le había concedido a Andrej un poco de libertad de movimiento. Podía explorar los pasillos sin mayores restricciones, aunque sabía que siempre estaba vigilado. Al menos, caminar sin ataduras era mejor que estar encerrado entre cuatro paredes. La misma conversación que tuvo con Grover la había replicado con Sammy. Ambos se negaban a permitirle que se enfrentara a esos bandidos. Era su deber defenderlo. Pero el príncipe necesitaba seguir ganando la confianza de Lian. Al menos los piratas ya no lo molestaban demasiado, y él trataba de ignorarlos. El problema era cuando lo llamaban niño mimado, un apodo que lo sacaba de quicio. Esa noche no lograba conciliar el sueño, y sus pasos lo llevaron hasta el comedor. Tal vez Charla había dejado algo para picar. Sin embargo, antes de llegar a su destino, unas voces lo detuvieron. Provenían de la habitación donde vio a Lian por primera vez. La puerta estaba entreabierta, y un haz de luz iluminaba el oscuro pasillo. Jamás la había escuchado tan enojada. No reconocía la voz, potente y gruesa.
Sabes que no es fácil para ella, Diaco contestó. ¿Dices que la amenazó? Más que eso, el capitán no se limita a amenazar, y menos con algo así. Llevaba la espada. Aquellos gritos son algo que difícilmente podré olvidar. Parecía una bestia herida. Tanis, el valiente artillero del Rose, le tiene miedo a los gritos de una muchachita. Serás cabrón. Sabes que esa falsa rubia no es cualquier muchachita. Rick estuvo a punto de entrar cuando los escuchó. Jamás lo había visto tan asustado. Lian se está tardando demasiado en acabar con ella. Por ahora estamos resistiendo, pero ¿cuánto más podremos aguantar? Andrej no quiso seguir escuchando. Ese par de comentarios habían sido suficientes para hacerlo enojar. Las palabras muchachita y rubia solo podían hacer referencia a una persona, su prometida. Lian le prometió que no le pasaría nada, y por la conversación de los piratas intuyó que su capitán había hecho algo terrible contra su indefensa mujer. ¿Qué clase de castigo debió infligirle para hacerla gritar de esa manera? No permitiría que Lian la siguiera lastimando, y comenzó una carrera en su búsqueda. ¿A dónde crees que vas, niño mimado? Jonah le cerró el paso. ¿Dónde está tu capitán? No son horas de visita. Detrás del pelirrojo venía Tulio, quien le dirigió una mirada poco amistosa. ¿Crees que eso me importa? Intentó pasar entre los dos piratas, pero Jonah le volvió a cortar el paso y lo acorraló contra la pared. Andrej le respondió con un derechazo que conectó con su mejilla. El bandido retrocedió un par de pasos, oportunidad que el príncipe quiso aprovechar para escabullirse. Sin embargo, Tulio ya lo esperaba con sus dagas en ambas manos. «Es mío». Jonah se limpió un hilillo de sangre con el dorso de la mano. «No les tengo miedo». Andrej trató de buscar un objeto para defenderse, pero el pasillo estaba libre. «¿Qué está pasando?» «A ti te buscaba». Andrej se giró para dirigirse hacia Lian, quien apareció a sus espaldas. Venía acompañada de su gemelo. Al darse cuenta de las intenciones del príncipe, fue más rápido, y con un brazo lo volvió a acorralar contra la pared, impidiendo que se acercara al capitán. Sabía que luchar contra Rick era una batalla perdida. Lo superaba en altura y fuerza. El dolor de las costillas se lo recordó. Ni siquiera hizo el intento por resistirse. Él empezó. Jonah se defendió. «Si me hubieras dejado pasar, ¿quieres dejar de provocar a mi tripulación? No más órdenes tuyas. Soy el príncipe de Telarea y no un vulgar ladrón». «Cuidado con lo que dices». Rick aplicó más fuerza en su agarre. «Haz lo que quieras. Ya me cansé de obedecer. Sigo sin entender por qué somos tus prisioneros. Haber roto el tratado de Rimaldor te importa poco. ¿Acaso no has pensado en las consecuencias que traerá para sus familias?» Lian no respondió. «Quiero respuestas y las quiero ya». «Allá vamos de nuevo». Tulio movió la cabeza. Sus cuchillos desaparecieron con la misma velocidad que los sacó. «Creí que ya habías entendido cuál es tu posición aquí». Lian se cruzó de brazos. «Este es un asunto en el que las leyes de Rimaldor carecen de importancia. Quise creer en tus palabras. Prometiste que nada le pasaría y te creí. Lyra es inocente. No se merece eso». Rick y Lian cruzaron miradas. Creí que eran diferentes, pero son iguales que cualquier sucio pirata. «No me conoces, príncipe Andrej. Es mi isla, y mando yo. Tú solo eres mi prisionero». Era la primera vez que Lian usaba un tono autoritario con él. Jamás lo había llamado por su título. Para ella solo era príncipe cautivo, niño mimado o simplemente Andrej. Incluso parecía haberse acercado a él como una amiga. Después de escuchar sus reclamos, su actitud cambió. Frente a él se erguía el calculador y enérgico capitán del Rose. «Mi vida está en tus manos». «¿Cómo olvidarlo?», respondió con amargura. «Exijo ver a mi prometida ahora o de lo contrario...». «¿De lo contrario? ¿Qué harás?». Andrej dudó. Una vez que expresara en palabras aquello que venía pensando, no habría marcha atrás. La única manera de ganarles a esos ladrones era demostrando que podía vencer a su capitán. Su falsa, mentirosa, hipócrita, pero atractiva mujer capitán. «Te reto a un duelo». «Cuidado con lo que pides». «Te reto a un duelo, Lian». La luz de la luna iluminaba la playa donde la arena reflejaba su brillo plateado. Las olas del mar acariciaban la orilla. Despreocupadas con su ir y venir, entonaban notas de arrullo. En ese lugar, la brisa del mar resultaba reconfortante en contraste con el calor abrasador de la isla. De pie frente a Lian, Andrej empuñaba una espada. Después de tanto maltrato, al fin sentía que las cosas le comenzaban a favorecer. Diaco, Tanis y Rick los observaban desde el inicio de la selva, lo suficientemente cerca para intervenir ante cualquier indicio de peligro. «¿Estás seguro que quieres hacer esto?». Lian mantenía las manos sobre sus caderas. La brisa despeinaba su melena negra y bajo aquella nocturna oscuridad,
Sus ojos se volvían más atrayentes. Andrej se sacudió esas ideas de la cabeza. Necesitaba pensar con claridad. En la dulce sonrisa de su prometida encontró la fuerza para contrarrestar sus pensamientos. Plantó los 2 pies firmes sobre la arena y apuntó su arma hacia el capitán. ¿De qué sirvió haberlo curado si iba a terminar peor? Fue la queja de Diaco. Él se lo buscó, Tanis respondió con burla. Rick permanecía en silencio. Cruzado de brazos, mantenía la mirada fija en su hermana, quien reveló su arma con elegancia. La guarda permaneció colgada del cinto de cuero, ahora ligera después de haber liberado a su dueña. La hoja destelló bajo la iluminación lunar, mostrando un diseño similar al que Andrej le había visto a Rick cuando éste irrumpió en el camarote. Ningún miembro de la tripulación portaba armas de semejante belleza. Todas eran demasiado ordinarias. Andrej inició el ataque. Un golpe rápido que Liam bloqueó con facilidad. Pelearé contigo bajo estas condiciones. Empujó su espada hacia adelante obligando a Andrej a retroceder. Si ganas, te llevaré con tu prometida y serán libres de irse. Andrej no había esperado que Liam fuera quien propusiera su liberación si llegaba a ganar. En sus planes estaba exigirlo una vez que resultara vencedor. Pero, si yo gano, mantendrás la boca cerrada y jamás volverás a cuestionarme. Espero que esta vez sí cumplas tu promesa. El príncipe confiaba en sus habilidades de espadachín. Había recibido entrenamiento particular de Sir Alan, el primer capitán de la Guardia Real de Telarea. No podía haber tenido mejor maestro que el más fiel soldado de su padre, un hombre recto, leal y valiente. El duelo contra Lian era el momento de demostrarles que no era un niño mimado. ¿Qué podía hacer una mujer frente a un experimentado caballero como él? Los ataques del príncipe eran rápidos y precisos. Sin embargo, Lian los esquivaba sin contraatacar. Las botas de Andrej tenían arena adherida al cuero. Con cada paso se acumulaba más y estaba teniendo problemas para mantener el equilibrio. En cambio, Lian se movía de un lado a otro con ágiles saltos. El clima también era una desventaja. A pesar de la brisa, el calor de la noche comenzaba a ser insoportable. La ropa se pegaba a la piel. Gruesas gotas de sudor bañaban su rostro y tenía que detenerse a secarlas. De lo contrario, le nublaban la vista. «Deja de jugar con el niño mimado, capitán». La potente voz de Tanis sobresalió sobre entre los choques de espadas. «Muéstrale por qué todos te respetamos». Andrej escuchó la risita de Lian, irritándolo más. Nuevamente se lanzó a la ofensiva. Su ataque fue esquivado con suma facilidad. La pirata se hizo a un lado y lo golpeó con el dorso de su espada. Primero en la espalda, y luego en las corvas, ocasionando que se perdiera el equilibrio y cayera sobre la arena. Con rapidez se giró e intentó levantarse, pero Lian ya lo esperaba con la punta de su espada sobre su pecho. Pudo sentir el filo a través de la camisa. La estoica expresión del capitán era indescifrable. Yo... Andrej tartamudeó, boca cerrada y sin cuestionar. Fue la declaración final de Lian antes de dar media vuelta y perderse entre la maleza. Capítulo 11. La verdad detrás del misterio. Con frustración, Andrej arrojó la espada a lo lejos. Continuaba sentado en el mismo lugar donde Lian lo derribó. Los piratas ni siquiera se molestaron en quitarle el arma. Para ellos, él no representaba peligro. Más que el dolor en la pantorrilla o que las costillas volvían a molestar, su ego era el lastimado. «Soy su juguete», dijo en voz alta. Y uno muy fastidioso. Tanis y Diaco habían seguido a su capitán cuando ésta se marchó, pero su hermano permanecía de pie junto al príncipe. «¿Me llevarás arrastrando?» «Hazlo. Es una oferta tentadora, pero no tengo intenciones de cargar contigo. Por mí, puedes quedarte hasta que se te baje el berrinche». «Entonces, ¿qué haces aquí?» «Te quedas mirando como el niño mimado llora su derrota después de haber sido vencido por una mujer para contarla a tus compañeros». «¿Te pesa más que te haya ganado una mujer que un pirata?», fue la burla de Rick. «No eres el único que piensa que mi hermana es débil solo por ser mujer, aunque ha sido testigo de lo que podemos hacer. Te atreviste a desafiar a nuestro capitán, y como es una mujer pensaste que podías vencer. Típico error de la gente del continente». Lian no se veía como una persona de gran fortaleza física. Era esbelta, de movimientos veloces y ligeros. Andrej creyó que su tripulación podía compensar esa falta de fuerza y que ella se valía de otros métodos tal vez más femeninos para ganarse su respeto. Había probado de primera mano la fuerza de Rick. En la villa, escuchó que el marido de Donnie, a quien no había visto, superaba por mucho a Tanis. Este último fue quien dejó fuera de combate a Grover, y con seguridad su hermano no se quedaba atrás. Lo había visto cargar costales sin demasiado esfuerzo. Jonah, Tulio y Diaco
A pesar de su apariencia desgarbada, eran ágiles y rápidos. Con ellos para cuidarse, Lian no debía preocuparse por nada. Inteligente y calculadora, ella movía los hilos, mientras sus ejecutores se manchaban las manos. Esa idea perdió fuerza al comprobar de propia mano que no solo era una cara bonita, podía dar una muy buena pelea. Solo quiero entender qué está pasando. Lo más seguro es que si no obtienes respuestas, tarde o temprano terminarás con un cuchillo clavado. Y aunque tu derrota te obliga a obedecer sin objeción a mi hermana, no sabes quedarte quieto. Le arrojó un medallón que atrapó con torpeza. Un óvalo adornado con grecas y en el centro una M grabada en relieve. En la parte posterior se podía leer: a tu lado, siempre. Quitó el seguro y con un clic dejó al descubierto un retrato en su interior. Una mujer le devolvió la mirada, una que ya conocía a la perfección. Ella es Lady Marach, mi madre. Rick tenía la vista fija en el horizonte, perdido en su mar de recuerdos. Lo que tienes en tus manos es lo poco que ha quedado de ella. Andrej miró de nuevo y observó las arracadas que enmarcaban el rostro de la mujer, mismas que también ya había visto antes. Rick usaba una en su oreja derecha y la otra la tenía Lian. Un detalle que creyó era una especie de signo distintivo entre el capitán y su lugarteniente. Sin embargo, comenzaba a dudar que fueran un simple adorno. La isla está llena de tragedias. Sus habitantes podrán contarte historias que te desgarran el alma. Tú mismo las has llamado injustas, pero hay una entre ellas con la que podrías asustar hasta el más valiente caballero. Nuestro apellido es Marach, un apellido que alguna vez fue bien conocido en Vespa. Andrej sabía que ese nombre le sonaba familiar, pero no lograba recordar dónde lo había escuchado. Telarea y Vespa eran naciones limítrofes con buenas relaciones diplomáticas. Estaba seguro que ninguna familia de la nobleza ostentaba el apellido Marach. ¿Quiénes son ustedes? Unos buenos comerciantes. La fama de los Marach creció gracias a los negocios y, de la misma manera que se hizo fuerte, desapareció. Solo quedamos Lian y yo. Sigo sin entender cuál es la relación en todo esto. Contigo, ninguna. Tu acompañante es otra cosa. Andrej comenzó a notar un patrón. Cuando los piratas se referían a Lyra, jamás la llamaban por su nombre. Mi hermano mayor encontró a una chica a las afueras de Lorien. Nosotros vivíamos cerca de esa ciudad. Estaba semidesnuda y no sabía más que su nombre, Dinae. Él, como buen caballero, no podía dejarla ahí, y la llevó a casa donde conquistó a todos con su encantadora personalidad. Paul siempre fue un soñador. Veía lo mejor de cada persona y esa, su mejor cualidad, nos llevó a la desgracia. ¿Sabes qué es una sucubia? Andrej guardó silencio. A lo largo de toda Aurea había relatos donde bestias salvajes, demonios y otras criaturas aparecían para sembrar terror, pero él los consideraba cuentos de abuelas para asustar a niños pequeños. El padre les regaló a los Dinoinir para acabar con aquellos seres del mal. Sin embargo, se decía que todavía existían algunas que rondaban en la oscuridad. Dicho que no había sido comprobado y aunque lo fuera, sus guardianas debían hacerse cargo de ellas. Existen, Rick le contestó. Demonios que se alimentan de la vida de seres humanos para conservar la propia. ¿Piensan que Lyra es una de ellas? Una de ellas no. Es ella. No. Están equivocados. Lyra no es. Lyra es una chica encantadora, incapaz de cometer un acto tan ruin. Andrej no imaginaba que su candorosa prometida pudiera ser un demonio sediento de sangre. Ella, quien temblaba cada vez que estaban cerca. Ella, quien iluminaba su vida con una sola de sus sonrisas. Quien había llorado cuando su gorrión murió y a quien sus padres adoraban como su propia hija. Todo debía ser un terrible malentendido. Suenas como él. Rick respondió con una risa cargada de amargura. Paul idolatraba a Dinae. Decía que era su luz. Por culpa de ese amor ciego, mi familia fue asesinada y nosotros nada pudimos hacer más que escondernos en un armario. ¿Qué podían hacer unos chiquillos contra el mal encarnado? A través de sus palabras, Andrej pudo percibir dolor. Se necesitaba algo demasiado escalofriante para quebrar a un hombre como Rick. Ahora entiendo por qué Anne no quería contarte esto. ¿Por qué decidiste hacerlo? No estuve de acuerdo en ocultarte el motivo de tu captura. Creí que merecías saber la verdad. No es la primera vez en que no apruebo las decisiones de mi hermana, pero ha sido a través de su buen juicio que hemos podido sobrevivir. Lian está consciente que habrá consecuencias por haber roto las leyes de Rimaldor. Pero ese es el precio que está dispuesta a pagar con tal de que la tragedia no se repita jamás.